Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la actividad de los lunes en este espacio dedicado a la Cábala, al menos por este año. Y antes de arrancar con la lectura del libro de Mario Sabán, como siempre, vamos a iniciar el trabajo con la meditación de apertura. Ahí en pantalla está la estructura de la meditación. Entonces nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos. Enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master.
C, B, B. Namaskaram, master. C, B, B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos entonces a encarar esta segunda reunión en este espacio nuevo que inauguramos este año de Cábala, continuando la lectura del libro de Mario Sabán sobre la psicología de la Cábala. Estamos leyendo la introducción al texto, que este libro se basa en una tesis que hizo Sabán sobre psicología.
Y bueno, tomando este libro como base, vamos a tratar de aproximarnos algo a la enseñanza de la mística judía, aunque, eh, reitero algo que dije la vez pasada, aunque no llega principalmente a nuestro tiempo por la línea del judaísmo, esta enseñanza esotérica es muy anterior al pueblo judío. Eh, Seguramente ellos lo heredaron de los caldeos, de Egipto, incluso de más atrás. Toda la enseñanza esotérica, la sabiduría arcana es una, y a lo largo del tiempo se va matizando según la época y el pueblo, pero básicamente es una misma raíz. Y una de las cosas que vamos a proponer nosotros en la lectura es, por más que estemos abordando un texto que apunta a la tradición de la mística judía, o como la conocemos así, que es la Cábala, bueno, hacer los puentes, los nexos, ampliar la información que nos trae el libro con lo que ya sabemos de las distintas líneas esotéricas que venimos estudiando hace años. Incluso podríamos sumar algunas tradiciones espirituales de Oriente o mismo la astrología, que obviamente también está contemplado dentro de la Cábala. Dicho esto, si está Yami, lo que íbamos a hacer es un pequeño repaso de algunos temas básicos que se leyeron sobre la introducción, para después continuar con el libro, con la parte que nos falta de esta introducción. ¿Está Yami por ahí? Sí, buenas tardes, noches a todos. Vamos a hacer un resumen chiquitito de lo que se vio en la introducción, que hay varios conceptos que, como les dije eh, el lunes anterior, sería bueno que los anoten, que los interioricen en la semana y si quieren profundizar en ellos, también bienvenido sea. Bueno, básicamente en la introducción se habló el para qué del libro y lo que Saban remarca acá es que el motivo del libro en sí es elevar la autopercepción a través de la cábala, a través del estudio profundo del árbol sefirótico en el campo de la psique humana, no desde el yo reducido de la psique, sino del yo que abarca la psique y la trasciende. Este yo mental se encuentra en la sefirá de Binah, la Binah cosmogónica, ¿no? Eh, Después toca, bueno, el Etz Ahaim, si pueden eh, anotar este concepto sería genial, porque en Google no se encuentra la información de la cábala en sí, sino es a través de los nombres en hebreo. Como está bastante velado a que los gentiles puedan acceder a la cábala, lo que se hizo es ciertos conceptos dejarlos con el nombre hebreo para que los de afuera de la comunidad no puedan acceder al conocimiento, por una cuestión de cuidado, por una cuestión de que no sea paganizado, ¿no? La mayoría de la información que se encuentra viene a través del rosacrucismo o a través del lineamiento gnóstico o de la Golden Dawn, que son diferentes tipos de cábala, ¿sí? Tanto de la Golden Dawn como del rosacrucismo y como de la gnosis, es una cábala más occidental referida al cristianismo. Ahora, la cábala hebrea, está oculta, ¿sí? Por el lenguaje y por ciertos conceptos que no son revelados para el afuera de la comunidad. En este caso se va a encontrar mucha más información si ustedes buscan a través del concepto hebreo. En este caso, árbol sefirótico o árbol de la vida se llama Etz Ahaim. Eh, bueno, estas son las dimensiones divinas, ¿sí? Que descienden de manera serpentina desde Keter a Jochma, ¿sí? Desde el dar ilimitadamente, desde la bondad, desde el aspecto femenino, a Binah, que es la restricción, el aspecto masculino o la severidad. Vamos a dejarlo ahí por ahora el concepto del árbol, de Etz Haim. Recordemos el significado de Sefirá como dimensión y Kli como receptor de luz. Or, Or es luz. Esto es una vasija o receptor que recibe un nivel de luz. Toda la realidad creada ha recibido un tipo de energía que ha transformado
en un gran cli de recepción de energías más sutiles. Todo el vacío donde se ha creado esta realidad es un gran recipiente de energías provenientes del infinito. El yo, si se separa de la realidad, provoca un nivel de comprensión inferior entre el yo mental, Binah, y el yo interior, Tiferet. Pero si el yo puede integrar dentro de sí la percepción de su subjetividad interior, Tiferet, y de su no subjetividad, Jochma, alcanza una comprensión del yo en un grado superior. Este es uno de los puntos que se va a estudiar. Esto está en la introducción, lo quiero recalcar literalmente como estaba en la introducción, para que si pueden lo anoten, porque en el lunes no habíamos visto esta parte, la pasamos la lectura y no nos paramos en esta parte y me parece muy importante. No desde la parcialización y fragmentación del yo, sino desde su cosmogonía. Binah significa inteligencia, razón, y Jochma significa sabiduría, revelación. Merkaba es otro concepto que vimos que deriva de la palabra carro o carroza y está compuesto por 5 letras hebreas: Mem, Kaf, Reish, Bet y Aleph. Merkaba es la estrella tetraédrica, la estrella de David. Mer significa espíritu, Ka significa alma y Va significa verbo, cuerpo físico, cuerpo racional. Y está en equilibrio con el divino femenino y el divino masculino. Bueno, hasta acá. No sé si, Sebas, querés que se hable de algo más No, lo que con quería recordar respecto a la algo también introducción. importante que las distintas líneas esotéricas abordan es que siempre la enseñanza espiritual va de lo macro a lo micro. Y acá Saban no cambia ese eje porque inscribe al yo, más complejo obviamente que el que toma hoy la psicología, con las distintas dimensiones del árbol de la vida y algunas cosas que vos comentaste, pero dentro de el cosmos, o sea, es de de una mera comprensión cosmogónica general y desde esa comprensión se va a lo microcósmico o el alma humana, ¿no? Haciendo esa ley de correspondencia o analogía continuamente. Y así es como también lo encara Doctrina Secreta del texto, ¿no? Habla en primer a la enseñanza, perdón. El primer texto, de Doctrina Secreta, el tomo uno habla sobre cosmogénesis y basado en eso después entra en antropogénesis y demás temas. Acá lo mismo, de lo macro a lo micro, porque lo micro siempre está inmerso en eso mayor, en esa vida que todo lo incluye. Y es algo que destaca en la introducción también Mario Sabán, como para tener presente. Dicho esto, ya podríamos entonces encarar el texto para seguir leyendo. Yo diría que podemos retroceder un poquitito más y arrancar tal vez por ahí, cuando ya está hablando del yo, de las distintas dimensiones del árbol de la vida, como para repasar un poquito y seguir. ¿Te parece? Ok. Bueno, esto es lo que había leído antes. Si la conciencia del yo es lo que determina la realidad exterior, esa misma conciencia del yo, escindida de la realidad, determina también la realidad del mismo yo. Si el yo se percibe escindido de la realidad general, entonces no existe ningún tipo de conocimiento real de la psique, ya que el supuesto conocimiento de la psique en su forma subjetiva no alcanza para percibir el estado de trascendencia que se oculta detrás de todo yo. Por lo tanto, antes de avanzar, mi pretensión será la de conceptualizar el yo tal como lo comprendemos dentro del misticismo judío, para que no existan confusiones posteriores en el análisis que vamos a emprender. El yo se encuentra definido por las 10 dimensiones del árbol de la vida psicológico, y aunque la psique corresponde a una dimensión especial del yo general, la dimensión del entendimiento o la binah, el yo se define dentro de la psicología del misticismo judío
como un sistema que posee 10 dimensiones básicas, denominadas con el nombre hebreo de Sefirot. Debemos explicar cada una de las dimensiones, Sefirot, para que se pueda comprender de modo organizado el sistema general de la realidad, según la Cábala, y luego comprender la psicoanalización de las diferentes dimensiones. Volviendo al término sefirá, dimensión, este se compone de dos elementos básicos para su comprensión. Toda dimensión tiene que tener necesariamente un recipiente de contención. A este concepto lo llamamos en hebreo kli. El kli es una vasija o recipiente de contención de energías. El Kli es también un tipo de energía más densa que la energía sutil que debe recibir. Cuando una persona recibe, decimos que es un receptor, es un Kli de recepción. Toda sefirá o dimensión de estas 10 dimensiones que explicaremos tiene un sistema de recepción o Kli. Cada dimensión de estas 10 tiene en consecuencia 10 recipientes. A su vez, de or, de luz. Por lo tanto, ya podemos comprender en líneas generales lo que denominamos como sefirá, y es un tipo de energía que es recibida por un tipo de vasija o receptor. Cuando existe un receptor Kli que recibe un nivel de luz, de acuerdo con la capacidad de dicho receptor, decimos que existe una dimensión sefirá. Toda la realidad creada ha recibido un tipo de energía que se ha transformado en un gran Kli de recepción de energías más sutiles. Todo el vacío donde se ha creado esta realidad es un gran recipiente de las energías provenientes del infinito. En definitiva, si el yo puede percibirse vinculado al entorno y ser parte de la realidad, su conciencia se transforma en un nivel de conciencia superior para comprender el estado del yo en su aspecto trascendente. El yo, si se separa de la realidad, provoca un nivel de comprensión inferior entre el yo mental, Binah, y el yo inferior, interior, Tiferet. Pero si el yo puede integrar dentro de sí la percepción de su subjetividad interior, Tiferet, y de su no subjetividad, Jochma, alcanza una comprensión del yo en un grado superior. Bueno, acá quiero aclarar que Tiferet está correspondido por el sol. Este es uno de los puntos que estudiaremos en este trabajo. Las escuelas de pensamiento impusieron límites formales a los modelos de trabajo, creando un problema grave, y fue y es el de conceptualizar como anomalías todo aquello que no se ajusta o que no se ajustaba al campo limitado de análisis. Esto provocó un control excesivo de cada sistema y la aparición de una ortodoxia interior que produjo una parcialización de la visión integral del ser humano. Por ese motivo podemos decir que la Cábala hebrea fue un intento anticipado desde la época antigua y medieval para lograr una comprensión integral y transpersonal del ser humano. Frente a esta posición, se alzan dentro de la psicología algunos autores que sostienen que la autonomía de la psicología como ciencia se ve afectada por las relaciones interdisciplinarias y establecen dentro de sus análisis, con la excusa de la rigurosidad conceptual, importantes confusiones epistemológicas, como por ejemplo comprender que toda conexión de la psicología con otras disciplinas distorsiona el conocimiento de la psique, como si la psique fuera un ente desconectado de la realidad. Es más, el mismo Freud advertía la fuerte conexión entre la psicología y la biología. No estamos diciendo que la psicología no posea autonomía, sino que no se pierde la autonomía científica por sus interrelaciones dinámicas con otras disciplinas. Y si eventualmente se pierden, como las autonomías científicas para comprender el todo en su totalidad, ¿por qué no comprender la psique en función del todo? Sin embargo, aquellos que entienden
que las conexiones interdisciplinarias afectan a la autonomía de la psicología, en realidad lo que demuestran es su temor interior a una serie de interrogantes que no se pueden responder dentro de un sistema cerrado, dogmático. Es interesante que estos autores no tengan conciencia de que, en su búsqueda de autonomía científica para la psicología, lo que han terminado de construir es una dogmática propia de la misma naturaleza que las antiguas teologías. Confundir el misticismo espiritual con la dogmática teológica es un grave problema de muchos de sus autores. En realidad, estos autores se encuentran situados en el paradigma racionalista de la Ilustración y no comprenden el cambio de paradigma actual. Nos encontramos en un periodo donde las herramientas de una ciencia se ven afectadas por los avances de otras disciplinas. Simplemente podemos observar que el efecto de la evolución informática en todas las disciplinas científicas. ¿Puedes ampliarlo un poco más porque está como muy chiquito? Ahí está. Simplemente podemos observar el efecto de la evolución informática en todas las disciplinas científicas. Ya no podemos seguir construyendo autonomías científicas al servicio de la construcción de nuevas dogmáticas conceptuales, donde en el interior de dichos sistemas cerrados perdemos toda conexión con la totalidad. El misticismo judío propone percibir la psique desde la totalidad como un producto más del sistema general cosmogónico, sin la pretensión de destruir ninguna autonomía científica, pero con la pretensión de comprender mejor la naturaleza de la psique. ¿Acaso la neurología no afecta a la psicología? ¿Y acaso la psicología no afecta y se conecta con la antropología? La propuesta del misticismo judío, a través de uno de sus símbolos más potentes, el árbol de la vida, conecta las diferentes disciplinas autónomas con un todo integrado, la nueva visión de la psique, a partir del campo cosmogónico, no confundir con las fantasías teológicas que también son dogmáticas, nos otorga una visión de trascendencia que propone un paradigma de interconexión completa de los fragmentos existentes desde nuestra realidad conceptual. La modernidad, con todos sus avances, ha creado una superespecialización negativa, donde ha perdido la visión global cosmogónica. El nuevo paradigma que está surgiendo regresará indudablemente a la sabiduría antigua y medieval, donde la psique operaba dentro de un marco conceptual cosmogónico. Si la modernidad, producto de la Ilustración, nos hizo avanzar conceptualmente hacia la especialización en cada una de nuestras disciplinas, ha llegado el momento de aplicar un marco conceptual integrador de todas las fragmentaciones científicas. La psicología transpersonal se enmarca en la necesidad de conexión general de la psicología con el resto de las disciplinas científicas. No existe, por lo tanto, una pérdida de autonomía científica, sino una muestra de madurez conceptual, donde ya ha quedado desterrado el temor de muchos de la pérdida de la independencia científica. Si desde el siglo XIX hasta el siglo XXI hemos operado dentro de la psique, es hora de relacionar la psique con el sistema general para una mayor comprensión de ella. El árbol de la vida fue utilizado por los místicos hebreos antiguos y medievales para proponer un análisis transpersonal del ser humano con las herramientas simbólicas de la cultura judía. Las características de la mentalidad judía están ancladas en un cierto tipo de psicología específica desarrollada a partir de las premisas de comprensión del simbolismo del árbol de la vida. La flexibilidad de dicho sistema simbólico ha permitido crear uno de los sistemas más potentes de comprensión del ser humano. Ahora, lo que he desarrollado en esta tesis doctoral que presento en el campo de la psicología es una revisión general de los conceptos tradicionales a través del misticismo judío, especialmente tomando como clave simbólica central el Etz HaHaim, el árbol de la vida. Quiero establecer claramente la intención anticipada de mi trabajo doctoral.
Es mi deseo encontrar los puntos débiles de los sistemas de análisis de la psicología moderna, no con un objetivo nihilista, sino, por el contrario, con el objetivo de armonizar las diferentes dimensiones de la estructura del ser humano y comprender mejor la dinámica del yo. También es mi deseo que tras la exposición del marco teórico pueda presentar pruebas empíricas de la transformación personal que han tenido muchos de mis alumnos a lo largo de los últimos años de trabajo en Barcelona. Es mi intención intentar percibir la eficacia del estudio de la Cábala en términos psicológicos, la aplicación del misticismo judío y sus símbolos para determinar con la más alta precisión las energías operativas dentro del ser humano. Por este motivo, al final de este trabajo expondré los resultados empíricos de los cambios cognitivos y conductuales que se produjeron entre mis alumnos al reflexionar sobre sí mismos dentro de una simbología tan potente como es la del árbol de la vida. Es mi deseo exponer, desde el misticismo judío, el sentido existencial y las diversas fórmulas que se han elaborado para la construcción del sujeto. El judaísmo ha elaborado a través de los siglos un sistema abierto que permite encontrar el sentido de la vida a cada ser humano y lograr el objetivo de comprender la felicidad a pesar de la existencia del mal. Esta es la potencia psicológica de la Cábala. Bueno, dice en la ciudad condal de Barcelona, diciembre del 2014, fiesta de Hanukkah del año 5775. Meir Ben David Ben Meir Saban. Ok. Bueno, ahí entonces presenta un poco el trabajo. Como dijimos, es una tesis doctoral. Fíjense que hace una crítica a las posturas contemporáneas de centralizar en la parte, ¿no? Y perder un poco la visión de conjunto. Y cómo entonces la cábala, que podría estar más asociada a la psicología transpersonal, nos muestra distintas dimensiones que la psicología académica, por decirlo de un modo, no contempla. Y no solo estas dimensiones del yo enriquecen el análisis y enriquecen la comprensión del ser humano, sino que además lo pone en relación con el macrocosmos. Pues da el mapa conceptual que toma el judaísmo, la mística judía para analizar el yo o el alma del hombre, que es el árbol de la vida, que obviamente tiene su fractal a nivel cósmico, y como el ser humano está hecho de imagen y semejanza, encuentra, según las distintas tradiciones esotéricas y también religiosas, encuentra entonces en el hombre su expresión, ese árbol de la vida, ¿no? Esa geometría eh, de las 10 dimensiones y cómo esas 10 dimensiones que dan cuenta del alma humana. Eh, a su vez, en cada una de las dimensiones hay otras 10 por lo que comentó acá Saban, dimensiones que hacen cual fractal, ¿no? Entonces, como de lo macro va a lo micro y se va fractalizando esa información hasta en lo más pequeño, replicando siempre el patrón. Entonces, en cualquiera de las sefirot, que es una cualidad energética contenida por una vasija, una dimensión de conciencia, hay también una un detalle en donde el árbol de la vida también en esa sefirot se despliega y va profundizándose en ese detalle. Es interesante como dice que la energía o la información que viene de lo macro a lo micro va descendiendo, y esto lo dijo Yami también, con eh, luz serpentina, ¿no? Un rayo serpentino, y nutriendo con la vitalidad que en tiempo y espacio puede contemplar ese cli, ¿no? Esa vasija. Evidentemente, en la medida que vamos expandiendo, la vasija se vuelve más amplia o más capaz de contener mayor información, y eso podríamos traducirlo como la evolución de la psiquis, la evolución humana. Si no, yo Sí, compartiendo también información, sí. a medida que vamos desarrollando esa energía serpentina, también sube desde Malhut, desde la sefira inferior, hacia arriba, ¿no? En triada.
Así como baja para la creación, también nosotros a través del desarrollo propio de nuestro yo o de la psique, podemos trascenderla a través de trabajando estas sefirá, estas dimensiones, ¿no? Sí, eso me hace acordar el camino de involución y evolución que plantea el esoterismo, ¿no? Entonces, la involución es el proceso de lo invisible a lo visible hasta manifestarse en la forma tangible. Y la evolución es como, a partir de formas cada vez más perfectas, la conciencia se va desplegando y retornando a su fuente. Entonces, es un poco este camino que vos señalás, que también está en el árbol de la vida, no solo en la estructura general, sino en los distintos canales que se van uniendo a la Sefirot y proponiendo entonces este intercambio continuo de información y esta capacidad entonces de crecer y de captar cada Y vez más, que también, más a ver, luz. también está este aspecto de polaridad, ¿no? Porque el CLI tiene su aspecto eh, en el clipot, a su vez, y que son esas vasijas, también se tienen que ir esas escamas, se tienen que ir rompiendo, clipot significa escamas, se tienen que ir cayendo, se tienen que ir rompiendo para pasar a la sefirá superior a través del desarrollo. Entonces, la polaridad también está presente y la vemos a través de los tres pilares, ¿no? Que están, los dos pilares principales que están ahí en el árbol de la vida, que después los vamos a poner la imagen para que les podamos explicar cómo está ubicado. Sí, yo lo que quería agregar es que ese rayo del que vos hablás, para los que estamos estudiando doctrina secreta, me hace acordar a Fohat, ¿no? Que va descendiendo de la energía, vitalizando la materia, ordenando la evolución y llevando el impulso en función del plan. Eh, Así que no sé si ustedes vieron el árbol de la vida, yo compartí información en el grupo, ya sea escrita o una charla de Saban donde hace un resumen del árbol de la vida, y hay distintas representaciones de toda la riqueza de información que tiene ese mapa del alma y mapa del cosmos que es el árbol de la vida, y una de ellas es cómo va descendiendo la energía de los planos superiores y eventualmente del Ein Sof, de lo infinito, hacia los distintos universos y las sefirot de cada uno de esos universos. Y esa información se va ayornando a la etapa que le corresponde, a la dimensión que corresponde, y como que va frenando en su intensidad para poder finalmente plasmarse con materia física, ¿no? Pero sigue estando esa energía inicial de lo absoluto, por decirlo de un modo, del infinito, sigue estando presente en la materia física, que es la que se despierta eventualmente y nos permite entonces regresar al Padre vía la trascendencia. Y me hacía recordar, como les contaba, a Fohat, ¿no? Fohat a nivel cósmico, a nivel solar, a nivel planetario y en el ser humano. Y también podemos relacionar esas tres canales con los tres canales de los que habla la tradición esotérica e hindú, también los budistas, con los tres, con los tres nadis, ¿no? Ida, Pingala y Yuyumna. Fíjense cómo las distintas tradiciones tienen puntos de encuentro. Entonces el árbol es el ser humano. Y no es entonces la única tradición la mística que lo toma al ser humano o al yo, entender obviamente esta mirada amplia, como un árbol, sino hay distintas tradiciones que también lo representan así. Y es interesante hacer esta analogía. Y como para cerrar y ya pasar al texto, antes le voy a abrir a ustedes si alguno quiere hacer un comentario, reitero que lo que está planteando acá Saban es cómo a través de la herramienta, el árbol de la vida, podemos empezar a conocer distintas dimensiones del hombre, incluso esas dimensiones transpersonales que hoy la psicología tradicional no asume, pero que en la medida que lo haga, y nutriéndose entonces de otras disciplinas, no circunscribiéndose solamente a la psicología, le permite ampliar su mirada, ganar en visión y conectar mejor con lo macro, ¿no? Alinear eso también que nos sirve la astrología como una herramienta fundamental, el microsistema con el macrosistema. Es un poco entonces lo que propone la Cábala, tomando el árbol de la vida como un mapa o una herramienta para el autoconocimiento. Bueno, antes de pasar allá en el texto, digamos los primeros capítulos del libro, si alguien quiere hacer una consulta o un comentario en función de lo leído o lo que estuvimos diciendo, aprovechemos algunos minutitos más. Bueno, El silencio.
Si nadie, más o menos, igual hay cosas que se van a ir comprendiendo en la medida que vayamos leyendo. Esto es algo que, un aprendizaje compartido, no es que nosotros venimos a explicar o dar clase, sino sobre el libro, entre todos vamos construyendo el saber. ¿Querés continuar con la lectura, Yami? Sí, dice, bueno, de manera preliminar dice, que Dios me perdone por el nivel de revelación de la Merkaba, Mario Sabán. Llegará el día en que los tres universos espacio-temporales de Asia, Yetzirah y Briah serán unificados en Atzilut. Mario Sabán. Bueno, estas son las cuatro dimensiones que más adelante las vamos a ver. Esas cuatro dimensiones están en el árbol de la vida separadas por triadas, pero más adelante lo vamos a ver. Bueno, uno, ¿qué son las sefirot? Dimensiones. Las sefirot son los puntos en los que se debe descansar. Aryeh Kaplan. Bueno, el Rab Aryeh Kaplan es otro cabalista interesante que pueden también investigar. En realidad, para comprender el misterio de la creación, Masé Bereshit, desde donde se produjo la manifestación general de las energías de Ein Sof, dentro del vacío, me remito a mi obra a interior. Allí explico detalladamente la secuencia de la creación hasta llegar a las sefirot. En este trabajo que presento intento explicar el orden psicológico de acuerdo con la cartografía del símbolo del árbol de la vida y sus dimensiones. Bueno, hay un libro anterior, ¿no? Donde él explica el concepto en sí. Igual nosotros lo vamos a explicar. Vamos a reproducir una de las mejores definiciones del concepto de Sefirá según el sabio cabalista judío Aryeh Kaplan. El texto Sefer, la forma física de la letra, pertenece al continuo del espacio, puesto que la forma solo se puede definir en el espacio. Esto es el universo. El número Sefar implica secuencia, y tal es la secuencia del tiempo que es el continuo del año. Finalmente, comunicación, Sipur, se aplica a la mente, y esta se halla en el continuo espiritual, que es el alma. Bueno, estos tres conceptos en sí están en el libro de Enoch, donde habla de la creación. Habla de Sefer, de Sefar y Sipur. Estas tres palabras definen el término Sefirá. En primer lugar, la palabra Sefirá comparte la raíz con Sefer, que significa libro. Como un libro, cada Sefirá puede registrar información. Las Sefirot sirven entonces como un banco de memoria en el dominio de lo divino. En las Sefirot queda así construido un registro permanente de todo lo que alguna vez ha tenido lugar en toda la creación. En segundo lugar, la palabra Sefirá comparte la raíz con Sefar, que significa número. Son las Sefirot las que introducen un elemento de número y pluralidad en la existencia. El Creador, el Ser Infinito, constituye la más absoluta unidad y el concepto de número no se le aplica en modo alguno. Por eso, hablando del Ser Infinito, el Sefer Yetzirah se pregunta, antes del uno, ¿qué ha de contar? Sefer Yetzirah 1.7. El concepto del número solo viene al ser con la creación de la Sefirot. De este modo, todo suceso y acción es medido y sopesado con la Sefirot y con ellas se concibe y calcula la respuesta apropiada. Así, usando la analogía de un computador, las Sefirot funcionarían como la unidad procesadora en el dominio divino. Por última, la palabra Sefirá comparte la raíz con Sipur, que significa comunicación y narrativa. Las Sefirot son los medios con los que Dios se comunica con su creación. Son también los medios a través de los que el hombre se comunica con Dios. Si no fuera por las Sefirot, Dios, el ser infinito, sería absolutamente incognoscible e inalcanzable. Solo a través de las Sefirot puede él ser aproximado.
Por supuesto, y tal como todos los cabalistas advierten, no se debe en modo alguno adorar u orar a las sefirot. Se puede, sin embargo, usarlas como un canal. Nadie pensaría en dirigir una petición al cartero, por ejemplo, pero sí se le puede usar para que lleve un mensaje al rey. En sentido místico, las sefirot constituyen una escalera o árbol que se puede subir y aproximarse así al infinito. Luego agrega Arie Kaplan. La palabra sefirá significa literalmente cuenta. Se distingue así el mispar, que significa número, aunque se dice que las sefirot representan los 10 dígitos básicos. De hecho, no son números. Más bien, son las fuentes en las que los números se originan. El Sefer Yetzirah, o el libro de Enoch, como se lo conoce en Occidente, nos da sus nombres, pero estos son bien conocidos en la Cábala clásica. Los nombres de las 10 sefirot derivan todos de la escritura. Al enumerar las capacidades de Betzalel, Dios dice, le he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Éxodo 31:3. Con el Sefer Yetzirah establece posteriormente, 1:9, el Espíritu de Dios. Se refiere a Keter, la corona, la primera de las sefirot. Sabiduría y entendimiento se refieren entonces a las dos sefirot siguientes. También se alude a esta sefirot en el versículo, con sabiduría Dios estableció la tierra, con entendimiento afirmó los cielos y con su conocimiento las profundidades fueron hendidas. Proverbios 3, 19, 20. Igualmente está escrito, con sabiduría se construye una casa, con entendimiento se afirma y con conocimiento sus cámaras se llenan. Proverbios 24, 3, 4. Todas estas fuentes enumeran tres cualidades: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no es una sefirá, sino meramente el punto de confluencia entre la sabiduría y el entendimiento. No obstante, de muchos modos se comporta como una sefirá y así a menudo aparece incluido entre ellas. Las siguientes 7 sefirot se nombran en el versículo. Tuyo, oh Dios, son la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria y el esplendor por todo en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino. Primera de Crónicas 29:11. Es aquí donde son definidos los nombres de todas las sefirot inferiores. Ahora bien, como el árbol de la vida se compone de 10 dimensiones, cuyas energías son válidas en dicho nivel de acuerdo con el tipo de energía que se desarrolla en su interioridad, podemos decir que cada dimensión constituye un dominio de la realidad diferente y por ese motivo quiero citar al doctor Humberto Maturana en su trabajo. En consecuencia, en este camino explicativo, las explicaciones son constitutivamente no reduccionistas y no trascendentales, ya que en este camino no hay una búsqueda de una única explicación fundamental para todo. Del mismo modo, cuando un observador acepta este camino explicativo, se da cuenta de que dos observadores que traen a la mano dos explicaciones mutuamente excluyentes frente a lo que para un tercer observador parece ser la misma situación, no están dando diferentes explicaciones de una misma situación, sino que los tres observadores están operando en diferentes, aunque igualmente legítimos, dominios de la realidad y están explicando diferentes aspectos de sus respectivas praxis del vivir. El observador que sigue este camino explicativo se da cuenta de que él vive en un multiverso, es decir, en muchas realidades explicativas diferentes, igualmente legítimas, pero no igualmente deseables, y que en el multiverso un desacuerdo explicativo constituye una invitación a una reflexión responsable acerca de la coexistencia
y no a una negación irresponsable del otro. Como resultado, en este camino explicativo, una ilusión es el enunciado de una distinción escuchada desde un dominio de realidad diferente de aquel en el que tiene lugar y donde es válida, y la experiencia de una ilusión es una expresión en el observador de su confusión de dominios explicativos. Podemos decir que cada sefirá es un dominio explicativo diferente. Sin embargo, a pesar de que dichos dominios explicativos sean diferentes, son objetivos en sí mismos, es decir, intrínsecamente constitutivos del universo y de la psique. Por lo tanto, siendo la realidad existente un multiverso, es decir, una realidad multidimensional, donde cada dimensión es válida en su propio nivel, existen verdades en cada realidad dimensional. Pero cuando obligamos a una verdad válida de una dimensión en particular a trabajar fuera de su marco constitutivo, entonces estamos operando de modo negativo, ya que intentamos aplicar a un sistema objetivo una energía diferente, porque dicha energía es válida únicamente en la dimensión de la cual es sustancialmente compatible. Si bien existen interconexiones dimensionales a través del sistema de los 22 senderos de las letras hebreas, estas conexiones no implican la mezcla de las energías válidas en cada nivel dimensional, sino la influencia que se generan de una dimensión sobre otra. Ok, vamos a un punto ahí que ya se leyó bastante, como para tratar de repasar algunos conceptos básicos entre tanta información. Y no sé si hay alguna reflexión o alguna duda, tratar de evacuarla también. No, yo lo que creo es que hay que anotar estos tres nombres que son elementales en el Sefer Yetzirah o en el libro de Enoch, como se le conoce en Occidente, para que se pueda profundizar después o, o compartir el texto, ¿no? Del Sefer Yetzirah. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, realizar alguna consulta? Estamos hablando de las sefirot, que son dimensiones. Imagínense, creo que si vieron la información que se mandó al grupo, pudieron tener más o menos clara lo que es la estructura del árbol de la vida, ¿no? Tres dimensiones principales. A cada sefirá será, que es el singular, sefirot es el plural, ¿no? De las 10 dimensiones. A cada dimensión se la llama sefirá. Esa sefirá se la representa con un círculo y se le pone el nombre. También a eso, como dijimos, representa una cualidad energética, está asociado a un planeta, etcétera, etcétera. Pero para que tengamos la estructura geométrica en la cabeza, tenemos el triángulo y del cual después se despliegan las otras 7 dimensiones. Eso tiene también su analogía en la Trinidad, o los 3 rayos principales y los 7 que derivan de esa Trimurti, ¿no? O los 3 principales cualidades de la divinidad. Fíjense cómo las distintas tradiciones replican lo mismo. Lo que nos facilita acá es la mística judía, es una estructura geométrica que también la estudia Haramein, que voy a ver si encuentro esa información, de cómo entonces esa estructura geométrica se despliega del tetraedro, si no recuerdo mal. Es un despliegue, o sea, en el plano es un despliegue del tetraedro, me parece que plantea Haramein. Y entonces hay un montón de información en la geometría del árbol de la vida que si se pone en 3 dimensiones nos revela algunas cuestiones que no solemos de la cual nos solemos percatar, ¿no? Pero volviendo entonces al despliegue del árbol de la vida, habla de 10 sefirot, de 10 dimensiones. Cada una de las sefirot da cuenta de una cualidad. Están interconectadas, pero lo que dice acá es que no se mezclan en un sentido confuso, ¿no? Las distintas dimensiones, sino que se complementan y intercambian información, y esos canales de información que van conectando las distintas sefirot de las 3 principales hacia las otras 7, están asociados con una de las letras
del alfabeto hebreo, que son 22. Entonces hablan de 22 canales, 22 letras, Ahora, bueno, ahora lo comparto 22 son ese los arcanos gráfico. mayores en el tarot. Sí. Ahora lo comparto ese gráfico. Sí, están los Ese arcanos gráfico hay que también tenerlo que más o menos claro corresponden. en la cabeza, ¿no? Y fíjense entonces cómo toma el texto bíblico para encontrar las distintas dimensiones que se plantean en el árbol de la vida. Las tres primeras, ¿no? Que acá dice Keter, Jokmah y Binah, y entonces habla del conocimiento como la conexión entre Jokmah y Binah, es decir, Jokmah la sabiduría, Binah la inteligencia, el entendimiento, y el conocimiento como la intersección, y Keter como el Espíritu de Dios. Y esas dimensiones como necesarias para que lo infinito devenga, o lo inmanifiesto devenga manifiesto, ¿no? Entonces Dios en la manifestación sería el árbol de la vida, en su aspecto superior, ¿no? Juan Adat Kanmono Puruya, en la tradición de la India, ¿no? La personalidad cósmica, que encuentra en nosotros, como dijimos por ley de correspondencia, su fractal. Y acá entonces asume el texto bíblico para darle a cada una de las dimensiones la cualidad energética que le corresponde. Y toma la palabra sefirá y lo relaciona con tres palabras y hace el desarrollo, ¿no? Una de ellas es Sefer, la forma física de la letra pertenece al continuo del espacio, y ahora dice, vamos a ver lo que dice al respecto. Después habla del número, pero no el número en cuanto a cantidad, sino cuanto principio, me parece que lo está planteando, ¿no? Que es el Sí, Sefar. sí, está como principio. Incluso esa triada primordial tiene que ver con los principios alquímicos también, con sulfuro, mercurio y Con la todas las sal. tríadas que se nos pueden ocurrir en las Sí. distintas tradiciones, entre ellas la alquimia también, tal cual. Fíjense entonces cómo dice las distintas palabras, ¿no? El número, no en cuanto a cantidad, sino en principio. Simpur también le da una traducción, se aplica a la mente y se halla en continuo espiritual, que es el alma. Entonces, a partir de esas tres palabras que las desarrolla después mejor, más metafóricamente, más místicamente, más espiritualmente, cuando los próximos renglones, fíjense cómo a partir de las tres palabras se forma en lo que sería la sefirá, esa dimensión que forma parte de esta estructura del espacio y del yo o el alma del hombre, que son lo que estamos investigando como partes fundamentales del árbol de la vida. También pueden ser dimensiones en cuanto a planos, ¿no? Que son estados de conciencia, y elevándonos en ese estado de conciencia, podemos conectar con sus complementarios, y así, como bien dijo Yami antes, trepar, ascender conscientemente en este árbol de la vida. El árbol de la vida incluye el árbol del bien y del mal, o sea, la dualidad está ahí presente. Incluye el Pasa proceso que de involución y de evolución. este CLI, ¿Cómo? este CLI que es benéfico porque es el receptor, el que forma la vasija para recibir, llega un momento que se vuelve también una limitación que hay que romper. Por eso Tal hay que cual. desarrollar cada sefirá, ir ascendiendo de manera serpentina y esos clipos se van cayendo para que la neyamá que está ahí contenida brille más aún, ¿no? Y adquiera Y, otro tipo de clip más elevado y eso para que tiene que pueda ver contener con la construcción del cuerpo de una luz, luz, o con la claro, claro, construcción y del eso pueda contener Merkabah, un nivel de luz o con la construcción del superior. cuerpo de gloria que hablan también los gnósticos. Ese proceso de ascensión de la energía, de ascensión de la Kundalini, de ascensión por el árbol de la vida, implica un reposicionamiento de la conciencia, una síntesis, si se quiere, esa conciencia, una conexión de lo micro con lo macro, que tiene que ver con la construcción de lo que se habla, por ejemplo, en esoterismo, con el cuerpo de luz, o la Merkabah sería también un sinónimo del cuerpo de luz dentro de la mística judía, o el cuerpo de gloria del que se habla también en los gnósticos, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que plantea acá el texto, fíjense que dice la Sefirot es en plural, Sefirá es en singular, Sefirot en plural, sirven entonces como un banco de memoria en el dominio de lo divino. Es a través de esas dimensiones que lo divino, lo infinito, puede plasmarse y operar. Dice, en la Sefirot queda así construido un registro permanente de todo lo que alguna vez ha tenido lugar en toda la creación. Tendría también conexión con lo que plantea acá los Sefirot con el Akasha. El Akasha también es la memoria de lo divino, ¿no? Entonces, esas dimensiones, el conjunto de esas dimensiones, porque habla de Sefirot en plural,
es la memoria divina, en donde pasado, presente y futuro está en el eterno ahora. En la Sefirot queda así constituido un registro permanente de todo lo que alguna vez ha tenido lugar en la creación. En segundo lugar, la palabra Sefirá comparte la raíz de Sefar, que significa número. Esto en cuanto a principios, habíamos dicho. Y es a través de estos principios entonces que lo infinito, que no tiene número, puede manifestarse. No como cantidad, sino como principio. Y de ahí también a los números los asocian con las letras, ¿no? A cada una de las letras se le da un valor. Y después, bueno, hace la última comparación con la otra parte que forma de las palabras, que es donde está una el número, otra era, digamos, esa dimensión de manifestación, de memoria, y la otra era, Yami, ¿te acuerdas del Simpur? Sipur, que es, lo aplica a esa continuidad o espiritual del alma, que es el alma. Es como la continuidad de lo de lo macro, se refleja también en lo micro vía el alma. Y a ver si encontramos en la parte de desarrollo que decía, en función de esta última palabra. Bueno, no me estoy encontrando. Pero bueno, fíjense entonces cómo habla de las tres dimensiones principales y de las siete que vienen a partir de las tres principales constituyendo el 10. Y eso lo toma de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo? La fuerza, la belleza, la victoria, son los nombres que se le dan a las siete sefirot inferiores, que devienen con el despliegue de los tres primeras. ¿Se escucha? ¿Se Sí, me se escucha? escucha. Sí, Ok. sí. Bueno. ¿Algo para comentar, algo para consultar en función de esto que venimos viendo? Más o menos vamos entendiendo lo que plantea el texto. La otra palabra era mispar, pero dice que se distingue de mispar. La otra palabra era esta, a ver, era la tercera, sifur, ¿cómo era? Ah, Sipur, sipur, sipur. Sí, sí, sipur, sipur. pero no sé dónde la pone acá, viste que desarrolla la del número, desarrolla la del... Claro, porque después dice, ay, se me fue también. Después dice ¿no? de mispar, que mispar sí significa literalmente número. Así que ahí dice sipur, no. A ver, perdón, que voy arriba. Bueno, no importa. Pero Número es sefar. lo importante es Gracias. entender lo que significa Sefirá. La Sefirá, entonces, es una dimensión divina en donde hay cualidad de información en función a lo que le corresponda, que está en conexión con otra Sefirá, que el conjunto son las Sefirot, que esa Sefirot es como lo infinito o lo invisible se exterioriza, el conjunto de las Sefirot dan cuenta de la memoria divina y la capacidad entonces, a partir de esa memoria, de que el pasado, presente y futuro esté sintetizado y desplegándose en las diferentes dimensiones, que representa la manifestación, es decir, como de lo invisible viene lo visible, y eventualmente el desarrollo que cada uno tendremos que hacer en este proceso de vuelta al hogar, desde Malkuth hasta Keter, desde el universo más denso al Atat Kadmon, y finalmente, que es el primer, la persona cósmica, y finalmente lo que está más allá, Ein Sof. Un poco está dando cuenta de eso. Y nosotros vamos a estudiar cómo él explica estas dimensiones, encuentran en el alma humana su réplica, y a partir de ahí entonces es una herramienta, el mapa del árbol de la vida de autoconocimiento, que eso es lo que está apuntando, de un conocimiento trascendente, que no se queda solo con el conocimiento de la psiquis, según la mirada tradicional de hoy de la psicología, sino apunta más a una psicología transpersonal. Entonces la mística judía asume una psicología transpersonal en donde lo que hoy la psicología tradicional estudia, pero no se le restringe a eso, sino va más allá, ¿no? Es como que mucho más complejo e integral la mirada que propone la mística judía del yo humano, o sea, del alma humana, y no se restringe solamente al aspecto psicológico tradicional. Bueno, creo que con esto más o menos estamos con la información. Podríamos seguir leyendo un poquito más.
¿Yami? ¿Estás ahí? Sí, ahí, espera que se me fue. Ahí está. De este modo podemos decir que las sefirot, dimensiones energéticas específicas, poseen energías válidas dentro de dicho universo y energías que influencian sobre las otras dimensiones. Estas influencias dimensionales simbólicamente están representadas en los 22 canales. Cada energía de cada letra hebrea simboliza en realidad no simplemente un tipo de energía de conexión, sino una energía específica en sí misma. Por este motivo, en el misticismo judío, decimos que existen 32 caminos de la sabiduría, ya que englobamos en esos 32 caminos las 10 dimensiones y las energías de los 22 canales del árbol de la vida. Por eso los canales son considerados como energías en sí mismos. Ok, bueno, entonces nosotros tenemos la imagen del árbol de la vida que ya me lo compartió en el chat. Fíjense que tenemos las dimensiones o la sefirá representadas como una esfera que están conectadas de una manera entre sí, de una manera específica, ¿no? Haciendo que todo sea un sistema, pero que, por ejemplo, Keter no esté conectada directamente con una flecha con Malhut, sino que hay otras dimensiones en el medio que llevan a esa conexión. O sea, están conectadas, pero hay dimensiones en el medio, por ejemplo, que amortiguan la energía que desciende de lo más alto. Es más o menos algo así, explica también en las distintas tradiciones, las otras tradiciones esotéricas, como que de plano en plano la información va descendiendo, la energía va menguando y se va cristalizando hasta terminar en el plano físico denso a modo de materia concreta, que es la que percibimos con los sentidos. Eso por un lado. Entonces, fíjense cómo señala. Pero estos caminos que conectan las distintas dimensiones son en sí misma energía, energía e información. Por eso habla de 32. Son 32 canales del árbol de la vida que conectan las 10 dimensiones. 10 más 22 son 32. 10 es el número de la perfección, las distintas dimensiones. 10 son también las dimensiones, por ejemplo, que plantea que tiene que tener, según la teoría de las cuerdas, el universo. 22 son los canales, 22 son las letras. Cada letra en sí misma implica una información, una energía, un simbolismo. No es solamente conexión como plantea acá. Es mucho más rico que un puente, esos canales. Los 22 arcanos, por ejemplo, de la Cábala, perdón, del Tarot, que Del representan los tarot. distintos estados de conciencia, están también asociados a esas 22 letras o a esos 22 canales, que ya me está leyendo un libro al respecto. Entonces, fíjese la riqueza que hay en todo ese mapa que recién empezamos a percibir. También están, como dijimos antes, los planetas, las distintas partes del cuerpo, distintas geometrías que pueden organizarse, como bien mostró Yami, la estrella de la vida, tomando, o de la vida, no, la estrella de David, tomando Es el tetraedro, el justamente, la tetraedro Merkaba, o la se forma ahí. Merkabah, que está ahí también Sí. inscripta. Tenemos los dos canales, masculino-femenino, Ida y Pingala y Yuyumna en el centro, las dos columnas del templo y el ingreso al templo por el espacio que esas dos columnas une. El signo de Géminis también está ahí. La iniciación está relacionado también con el ascensión en conciencia por esas dimensiones y esos canales. Hay un montón de información que nos va a ir mostrando acá Saban y que la idea nuestra es vincularlo con lo que ya venimos estudiando, ¿no? Para que no nos quedemos solo en el misticismo judío, sino que veamos que el misticismo judío, en esencia, guarda relación con las distintas otras tradiciones que estudiamos o distintas escuelas que, que abordamos a lo largo de estos años de estudio. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más antes que pasemos al próximo párrafo? Más o menos estamos orientados. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, igual esto queda grabado, así que de última se puede volver a ver. Y tenemos el texto para releer. Ahora fíjense, acá están las distintas universos, Sí, los distintos universos. porque las dimensiones acá lo hizo más que nada referencia a la Sefirá. Sí, Y también después se le en cada llama universo hay un dimensiones. árbol de la vida. Y además, como conjunto, se puede ver un árbol de la vida que los engloba a todos. Entonces, fíjense cómo tenemos, según lo que plantea acá, Keter,
como una dimensión, la corona, en relación a Kadmon, que es el prototipo divino. De la Ein Sof, de lo infinito, deviene el Purusha, la persona cósmica, el prototipo divino. Es Y lo vinculó. el prototipo divino femenino masculino. Ahí no está separado, ¿sí? No es Adán y Java, sino que es el prototipo divino, el divino andrógino. Sí, cósmico. Claro. Después fíjense que en la segunda dimensión, donde tomando esto como un árbol de la vida global, tenemos a Jokmah y el universo de Atzilut, ¿no? Está en la dimensión Jokmah y lo relaciona con el universo de Atzilut. Pero aún en cada uno de estos universos hay todo un árbol de la vida. Pero mirándolo de manera más grande, más macro, hizo que en Atzilut, en este segundo universo, o que emana, digamos, de Adad Kadmon, esté la dimensión de Jokmah. Pues viene Binah en el universo de Briah, en el universo de Yetzirah, puso otras dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, la estrella de David, el, Sí, el el doble tetraedro, ahí es donde triángulo, formamos estaría el acá. vehículo. ¿Eh? Tiferet, es ahí donde se forma el carro, ¿no? El tetraedro, o el cuerpo de luz, como le dijiste vos, y Tiferet, que está correspondido por Del el sol, corazón, es el sería el sol. centro, claro, es el corazón. Acá en Keter, bueno, se desprende el árbol sefirótico. En Binah se desprende el árbol sefirótico y Binah sería Keter, en esa dimensión. En Jochma, de Atzilut, Jochma sería Keter. No los quiero confundir también, pero así se va desplegando el árbol de la vida en cada dimensión. Entonces tenemos las tres dimensiones principales, las siete que le siguen, englobando seis en el universo de Yetzirah, y la última, Malkut, el reino, el plano físico, lo relaciona con el universo de Asia. Entonces habla de Asia, un universo, Yetzirah, un segundo universo, Briah, un tercer universo, Atzilut, un cuarto universo, y la síntesis de todo en el Ad Kadmon, el Purusha de la tradición de la India, la persona cósmica, el divino andrógeno cósmico, ¿no? Bueno. Antes de pasar al punto 2, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Realizar alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna información que quieran compartir? Veo que varios se fueron, no sé si los echamos porque lo hicimos muy complicado. Sí, no sé. ¿Eh? Sí, no sé. Bueno, si hay dudas, tenemos el grupo también de WhatsApp para plantear las dudas ahí y eventualmente buscar información entre todos. Yo compartí un texto también extenso donde habla de la parte de cosmogénesis, de la cábala y cómo eso se asocia a nivel también de lo micro y la estructura del alma en función de estos cinco universos, como una síntesis muy chiquita de lo que podrían ser textos o volúmenes enormes, como para tener una primera aproximación. Porque hay que entender lo macro, porque de lo macro se desprende lo micro. Entonces, lo micro aislado no sirve, plantea Saban y plantea la enseñanza espiritual. Entonces es, hombre, conócete a ti mismo, pero ¿para qué? Para conocer el universo y sus dioses. Enseña el, el templo de Delfos, me parecía que eres, ¿no? O sea, hay una relación, entonces no es aislado que abordamos el alma humana o el ser humano, sino es en relación a la vida mayor. Porque es en relación a la vida mayor que alcanza, cuando se relaciona con esa vida mayor, que es el samadhi, dentro del yoga, es que alcanzamos la realización. ¿Qué es el samadhi? Cuando el yo personal se trasciende y el yo soy, aquello, se toma, se experimenta, se vivencia. Y no hay palabra para definir eso. Bueno, acá estamos intentando de hacer el mismo proceso, pero desde la mirada y los detalles que nos propone la mística judía. Bueno, pasemos al punto Una 2, las pregunta, verdades y su relación con cada dimensión. Seba, una pregunta. Sí, El gráfico que ¿cómo? apuntaron en el chat donde colocan a Keter como Plutón es basado en Mario Sabán.
A ver, en el No, chat no, no sé qué la pusieron. mayoría, la mayoría de esos gráficos pertenecen a la versión occidental, por así decirlo. No corresponde a Mario Sabán. No, No Mario es Sabán en de la general no lo mitología escuché indiana. hablar de la parte astrológica de la cábala. A Keter se lo suele relacionar, por lo que vi yo, más con Neptuno. Exacto, por eso es que te digo, porque fíjate que aquí le colocó Hotmart a Neptuno, cuando, Mm. bueno, en otras escuelas le asociaban a Urano con Hotmart, pero Claro, aunque con la claro, versión Hotmar Claro, antigua sí estaba relacionado con la sabiduría. Acuérdate que Hotmart es la rueda del zodíaco. Y Mm. Vina es la visión del entendimiento, que si ahí no hay pele con la parte de Saturno. Sí, por eso. Y esto depende también del enfoque que le hagamos. Fíjense cómo los planetas pueden Mm, variar según la dimensión, ¿no? No hay que sí, cristalizarse en el conocimiento, sino ampliarlo. no, no, por eso la- yo les había comentado de que íbamos a dar otras corrientes o otras líneas filosóficas que son la Golden Dawn, mm, Rosacrucismo y Gnosis, como para complementar. Ahora, no están de acuerdo con lo que es la Cábala, porque Sabán viene de lo que es la Cábala de la ortodoxia judía, ¿sí? ajá. Bueno, leemos un poquito más, algunos parrafitos que del punto 2 y ya después nos vamos para el cierre. Yami. Dos, las verdades y su relación con cada dimensión. El alma divina de la persona tiene acceso a cierta información que no le es transmitida por el pensamiento. Moshe Haim Lutzato. Bueno, ahí es súper En interesante para un, meditar esa frase, esa oración ya es un pensamiento semilla, ¿no? El alma divina tiene acceso a información que el pensamiento no tiene. O sea, hay una dimensión en nosotros que tiene contacto con una información que no es a través de la mente que lo vamos a poder tener. Es importante eso. Eso lo plantea también el esoterismo, si se quiere, la teosofía, ¿no? Budi tiene contacto con la información de todo, o la intuición, donde la información se revela completa, y no es a través del pensamiento concreto, que está asociado al tiempo, puede conectar, que puede revelarse esa información. El pensamiento lo distorsiona, lo condiciona. Pero bueno, es el modo en cómo lo bajamos a nuestro mundo humano. Pero ahí hay una capacidad que tenemos que despertar, en donde esa mente se transforma en Budi y en poder tener ese acceso a la información que esté cósmica que siempre está presente. Y acá lo describe como el alma divina. O sea, hay Creo una que algo dimensión más allá se, del pensamiento que nos es propia. Sí. sí, creo que algo se mencionó en el día de la clase del viernes, con el Tratado de Fuego Cósmico, cuando estábamos hablando del simbolismo, como Mm. algo más allá del pensamiento y esa parte. Creo que algo ahí se mencionó Sí, de y también esto lo plantea todo de otra manera, ¿no? Fíjense cómo eso. los distintos maestros, cuando habla que el pensamiento tiene que aquietarse y que el pensamiento es una parte muy pequeña de la conciencia, y para descubrir lo que está por detrás del pensamiento, el pensamiento tiene que aquietarse, lo mismo dice Krishnamurti. Entonces, esa información, esa capacidad, la conciencia pura puede empezar a revelarse porque hay lugar. Es lo mismo que está planteando acá Moshe Haim Lusato, ¿no? Mm. Dale, Yami. en un debate debemos ser conscientes en qué dimensión están operando las explicaciones que se argumentan. De lo contrario, si nuestra posición dimensional es otra, entonces todo el sistema argumental no es correctamente interpretado. Para poder comprender un sistema de interpretación, debemos buscar su correspondencia dimensional específica, para encontrar, de ese modo, cómo se autojustifican los argumentos esgrimidos. Aunque cada dimensión tenga sus propios axiomas, lo que entendemos como altamente positivo de la cábala hebrea aplicada a la psicología es la toma de conciencia del nivel dimensional en que estamos operativos para comprender la realidad dimensional específica y sus argumentaciones en dicho nivel. A esta característica le podemos agregar la simultaneidad de verdades válidas en cada nivel dimensional, ya que esta coexistencia de dominios explicativos diferentes, según Maturana, provoca una comprensión mayor de la realidad y no una reducción de la realidad de acuerdo con el dominio explicativo de mi subjetividad. Ser conscientes de esta flexibilidad de la psicología del misticismo judío es fundamental a la hora de comprender de manera integral
el sostén de las aparentes paradojas que propone el campo del misticismo judío. La paradoja surge entonces cuando lo que es una verdad válida en una dimensión carece de validez en otra, y cuando somos conscientes de que la psique debe trabajar en las 10 dimensiones diferentes, otorgando validez e invalidez simultáneamente a diferentes marcos argumentales. Por este motivo, la comprensión de Dat, el conocimiento, como la energía sustancial de los 22 canales y como la energía que alimenta toda la estructura del árbol de la vida, es fundamental porque permite una flexibilidad mental para subir o bajar de cada universo dimensional. Un dominio explicativo, Sefirá, no puede ser dogmatizado porque provocamos la consiguiente invalidez del resto de las dimensiones. Todo dominio explicativo es válido en su nivel dimensional específico y esa validez es objetiva. Por lo tanto, tenemos dos estructuras de objetivación de la realidad anteriores a nuestra perspectiva subjetiva. La realidad eterna del Ein Sof es la primera realidad objetiva, y la clasificación de las Sefirot representa un segundo estadio de realidad objetiva. Así que podemos comprender cada sefirá y la relación de cada acto subjetivo de la realidad dentro de dicha dimensión, y podemos integrar dentro del árbol de la vida todas las teorías explicativas del ser humano, porque cada sefirá representa un símbolo arquetípico de cada energía dentro de la realidad general. Las 10 dimensiones representan 10 realidades objetivas diferentes, y la diferencia de la magnitud energética que opera dentro de cada dimensión se fundamenta sobre la diversa correlación de las dos variables fundamentales del universo contraído de la Bria, el tiempo y el espacio. En cada dimensión en particular, al modificarse la correlación entre tiempo y espacio, se produce una magnitud energética diferencial. Y esta diferencia no pertenece al grado de subjetividad de la psique, sino que son diferencias objetivas. Por lo tanto, si pudiéramos modificar las variables de tiempo y de espacio, entonces podríamos físicamente operar en cualquiera de las realidades objetivas al cambiar la magnitud de las energías en cada nivel dimensional. Así pues, aunque existe la objetividad dentro de la eternidad, desde nuestra perspectiva operamos sobre 10 diferentes grados de objetividad diferencial, por lo que no es simplemente la subjetividad del sujeto la que altera el grado de percepción de la realidad, sino la posición objetiva dentro de un marco conceptual específico, Sefirá. Aunque hipotéticamente dos personas piensen exactamente igual, si se encuentran posicionadas en marcos objetivos diferentes por el grado de magnitud energética, los argumentos serán diferentes. Vuelvo a leer esta parte. Aunque hipotéticamente dos personas piensen exactamente igual, si se encuentran posicionadas en marcos objetivos diferentes por el grado de magnitud energética, los argumentos serán diferentes. Si traducimos lo que estamos explicando dentro del misticismo judío en términos de la psicología junguiana, podemos decir que la realidad eterna de Ein Sof, es decir, el grado de máxima realidad objetiva, se denominaría con el nombre de Self, que representa el arquetipo de la totalidad y la trascendencia. Y aunque Jung declaró la existencia de un arquetipo, para la mística judía aplicada a la psicología, en realidad Self no es arquetipable. Si el Self es arquetipable, entonces no hace referencia a la realidad objetiva de Ein Sof, sino a una dimensión en particular. Como para Jung el Self es arquetipable, entonces no estamos trabajando dentro del marco de la realidad objetiva del Ein Sof, sino dentro de la dimensión de Keter, la más alta de las dimensiones del árbol de la vida. Cuando hacemos referencia entonces a la realidad objetiva y eterna de Ein Sof, no podemos pensar en ningún grado de simbolización arquetípica posible. El Ein Sof es, en realidad, la raíz única, no simbolizable de todas las realidades simbolizables.
Ok, bueno, interesante lo que planteó acá. Medio confuso a veces en la lectura, pero interesante. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, Saban tiene un poco eso, ¿no? Que tiene una conceptualización tan amplia, ¿no? Y al tratar de descifrarla, bueno, Sí. se complejiza bastante. Sí, Jesús. Hay el tema aquí de Saban es el tema de la objetivización como tal como lo concibe dentro de este aspecto. El dilema es con la psicología pasada, ¿no? Con la psicología que no es transpersonal, porque esto está más relacionado con una psicología antigua del espíritu, porque aquí el tema es que él está tratando de volverse al tema, de entender la vida como una parte existencial. Aquí tiene que volver el concepto de alma, el concepto de cosas que en una psicología pragmática no caben. Ahora, si yo sí entiendo lo que él quiere decir aquí del camino diferente que tenemos cada uno, porque cada uno de nosotros, como sabemos en el árbol de la vida, tenemos senderos. De los 22 senderos, estamos transitando un sendero, dependiendo de qué camino espiritual estemos desarrollando. De repente estamos entre el sendero Del grado de de Yesó, conciencia. ¿sí? Del grado de conciencia, de Yesó a Jo, de Yesó a Deseo, de Yesó a Tifaré. Y entonces eso es lo que va a determinar que se podría decir en nuestra escuela como una definición del rayo, que es como la caracterización de la vía que esa persona está siguiendo en este momento. Igual se Esa es la dice que relación. en esta Mm, dimensión, lo máximo que podemos alcanzar es hasta Tiferet. Pero eso lo vamos a ver imagínate. más adelante. Sí. No, ya esas dimensiones arriba ya son para grandes iniciados. Ya tenemos que hablar de Cristo, Claro. de Budas, de gente que está, que lo explican, ¿no? Porque de todas maneras en la cábala explican el proceso y explican cómo ellos pasan de Binah a Jumá y cómo se trascienden eso. eh, Porque al final, esto es una forma interesante de entender los 22 arcanos del tarot, de manera que lo que nos están dando es formas visibles de cosas que se hacen en el camino de la vida humana, pues, y también en la forma de la vida de la trascendencia. Porque esto al final se Regardier, une. Ujú. Regardier justamente habla de trabajar el camino del medio, que es donde está posicionado Tiferet, el sol, Mm. justamente de trabajar con el camino del medio o con la columna del medio, porque justamente se dice que hasta ahí, en nuestro camino de evolución, hasta ahí podemos llegar en esta dimensión. Así que yo les aconsejo leer el libro de El camino del medio de Israel Regardier. Bueno, Que ya acá, me tiene que como ver con para ir nuestra escuela cerrando, también. Ujú. sí, termina Porque y pues ya estamos en horario. Decime, termina lo que querés no, comentar. que al final es el yoga mismo, o sea, es lo que nosotros hacemos, es el equilibrio, es el punto medio. Al final, si te vas, porque ahí en los dos pilares, en la dimensión de la severidad o la dimensión de la misericordia, son las mismas facetas del mismo Dios en su diferente, en una aplicando la ley, en otra aplicando la misericordia. Pero al final nosotros en el yoga, que esto le decían el yoga del occidente, pues es una forma occidentalizada, un poquito más occidental de entender, pero esto está en comunión con el yoga. Sí, el camino del medio es la vía. Hay una aplicación directa entre la cábala y el yoga cuando se puede, si le empezamos a buscar las cuatro patas al gato y establecemos las relaciones que son conceptos muy similares. Claro, bueno, por Ahí eso cuando... hoy mencionó Sebas Mm, a Ida, Pingala y Sushumna. Está ahí justamente en esos tres pilares, ¿no? O el báculo de Mercurio, el caduceo. ujú. Igual la próxima vamos a releer esto porque hay varias cosas para decir y no nos alcanza el tiempo. Fíjense cómo acá surge Dad. Bajá que hay un gráfico, de esto hay un gráfico, bajá después un poquito antes de terminar. Surge Dad como el conocimiento que fluye a lo largo de todo el árbol. Acá está Keter de vuelta a la corona de Cadmón, masculino, Ajá. con Jotmar, Masculino y femenino, claro. masculino, Binah, Pero fíjate, femenino.
La corona Ajá. sería, el Ad-Kadmon sería masculino femenino, ¿no? Pero bueno. Ujú. Y yo Eh, creo que sí, ahí sí. Adán lo que pasa es Kadmon que es ponen el divino la andrógino. línea más de lo masculino y lo femenino. Recordemos que la cábala está dentro del dios antropomórfico, donde se trabaja más con la parte fálica, ¿no? Con el falo. Sí, igual acá hace como una marca cada sefirot si prevalece una energía o femenina o masculina sobre otra y lo Ujú. señala, ¿ves? Pone Set, misericordia lo pone como masculino, la belleza femenino. Es una mirada. Ahora después vamos a Ahora, ver fíjate, hay lo algo que aporta interesante que eso. llama la atención ahí, tratando de analizar eso. O sea, viste que en el gráfico la parte de Venus la asoció con la parte que tiene que ver de Geburá, que generalmente tiene que ver con la fortaleza, con el entendimiento, con el parte de la materia. Mientras que a Claro, la Marte, puso femenina ahí, la ¿viste? parte, sí, la puso femenina. Y en la parte masculina, la parte de Josma y Nexá, que es lo asoció con la parte masculina de la situación. Y en el centro dio a Tifaré como Venus, como una parte femenina, y Sí, a porque esa Yesod ya como una es parte la masculina. recepción de la materia. Malhut lo puso justamente porque es la recepción de la materia. Claro, masculino Es femenino lo, lo tomó como más que nada, me la- parece, la- como receptivo lo femenino y activo, proyectivo lo eh, masculino, ¿no? Bueno, pero igual en Ujú, lo que leímos hay muchas cosas para tener en cuenta. Esto como por ejemplo que habló de edad, esa onceava dimensión, porque que no está bien marcada en el árbol, se lo pone con líneas puntiagudas entre Binah y Jotma y debajo de Keter, porque en realidad, según lo que plantea acá, Mario Saban, es el conocimiento que fluye a lo largo de todo el árbol, ¿no? Ese porque edad síntesis tiene que entre. ver con lo intuitivo también, con el intuitivo superior, Sí, acá hace ¿no? la Es síntesis, la antes lo habíamos experiencia, visto. ¿Se sí, acuerdan que habíamos visto entendimiento y sabiduría y el nexo, el contacto entre el entendimiento y la sabiduría, lo llamaba conocimiento? Esa edad sería ese conocimiento. conocimiento que es la síntesis entre Binah y Jokmah que fluye en todo el árbol. Pero hay muchas cosas para destacar, por ejemplo, de la cuando habla mucho de la dimensión objetiva, o sea, que cada dimensión guarda una realidad en su propio, digamos, nivel. Y desde esa dimensión, uno no se puede dogmatizar y negar las otras, que todas las dimensiones son objetivas en su propia, en su propia escala, en su propio lugar, y que se interconectan y no se neutralizan y niegan, ¿no? Una dimensión no niega a la otra. Entonces, una persona puede estar en una dimensión y esa verdad pues, es objetiva y válida. Y otra persona en otra dimensión y es válido. Entonces, es válido o inválido, como dice acá, simultáneamente, según los argumentos que se tengan. Pero en realidad todo es parte de la objetividad, de la realidad de ese árbol de la vida, como de las 10 dimensiones que dan cuenta del cero del universo. Eso es importante lo que plantea. Pero vamos a desarrollar mejor la próxima. Porque acá según yo me como acuerdo, para. Seba, ¿Qué? Da'at, me acuerdo de esas clases, Da'at era como la noche del desierto, los 45 días del desierto. Ese espacio de entendimiento a la sabiduría siempre se asoció con la parte de los 45 días del desierto de Jesús, con la parte de Buda enfrentándose a los demonios de Mara. Es con un estado donde uno entra en crisis, porque es una Es la especie de vacío. vivencia, es la Ujú. vivencia entre Jochma y Binah. Es experimentarlo en la realidad. Sí. Y La, tiene que ver un poco Después, también con la intuición. más allá de eso de la, edad, que es la información, el conocimiento que fluye a través de todo el árbol, como para integrar las distintas dimensiones y no cristalizarse o dogmatizarse ninguna, lo que dice antes es interesante, ¿no? Como que cada dimensión es en sí misma objetiva, si estamos parados en esa dimensión. Y es válida o inválida según de donde estemos parados. Pero la idea no es, como dije antes, cristalizarse o dogmatizar una dimensión y enfrentarlas con otras, sino integrarlas, y esa es la flexibilidad que propone la psicología judía, del misticismo judío, y en esa flexibilización, en esa integración de las distintas dimensiones, entendiendo la objetividad que cada una tiene y no negándolas,
es que fluye el conocimiento y según lo que corresponda, eh, eh, podemos decir que estamos parados en una u otra, pero tenemos que integrarlas a todas. Bueno, Luna igual Angular Eh, quería decir lo algo. vamos a volver a la próxima. Para, Sí. para, Luna Angular quería decir algo. Hola, buenas noches. Sí, solo quería decir que yo tenía entendido que Da'at es la esfera o la sefirá oculta, es decir, como eso que nos vamos encontrando en cada una de las séfiras o sefirot. Y para mí la analogía con los arcanos del tarot, que bueno, en estricto rigor vendrían a ser como los distintos caminos con los que yo me cruzo para poder avanzar en ellas. Yo siento que también en los arcanos, quien los enseñan a modo esotérico, siempre hablan de que uno en ninguno de ellos se puede estar quieto durante demasiado tiempo, uno no se estaciona en ellos como voy a vivir en este y esta es mi estación, sino que uno va avanzando dentro del árbol, así como avanza en las estaciones de cada arcano, para tomar el Claro, conocimiento y dependiendo de cada situación. Eso. Sí, claro, tal porque cual. justamente es el sendero de sabiduría. Por eso se le llama el sendero de sabiduría o el sendero del iniciado o el sendero iniciático. Igual Porque acá, vamos pasando por esos fíjense acá diferentes que plantea lo estadios. que es DAT, ¿no? La comprensión del DAT, el conocimiento como la energía sustancial de los 22 canales, como la energía que alimenta toda la estructura del árbol de la vida, es fundamental. O sea, DAT, más allá que es la dimensión oculta, en cuanto a cómo se lo dibuja en la estructura del árbol, y está entre medio de Jotma y Binah, con eso, con un círculo formado por líneas entrecortadas, como puntiagudo, y por eso se dice que es oculta. Es oculto, pero no es que solamente está en ese nivel, sino es oculto porque fluye por detrás de todas las dimensiones, uniendo los canales y activando ese proceso de evolución, ese proceso de Por eso es la crecimiento que propone el árbol. vivenciación. Por eso es la Mm. vivenciación. Yo les decía, en sentido práctico, es Y la acá lo llama, eso que vos decís, vivenciación. sentido práctico, conocimiento, lo traduce como conocimiento. El contacto es la mezcla entre la sabiduría y el entendimiento, según lo que plantea Saban, y lo define como Claro. conocimiento de las distintas dimensiones del árbol y la conexión de esas dimensiones. Todo eso sería dado. Y obviamente es un conocimiento que está oculto, por eso la sefirot, como dijimos que la sefirá como Y, se la dibuja habitualmente, ¿no? y como dice Yami, que ninguno de nosotros hemos llegado, pero tiene que ser un iniciado de elevado nivel para enfrentarse a ese estado, porque inclusive dicen que de pasar por el estado de Dax, estar preparado, lleva a la locura. Yo ahí les dejé en el chat Mm. justamente un gráfico donde se dibuja la estrella de David, que es el tetraedro, es el carro. Y justamente Tiferet es el sol central. Por eso se forma ahí el carro, o la merkaba. Bueno, gente, estamos ya muy pasados de horario. La próxima retomamos con este punto 2 y seguimos desarrollando unas cositas más que, como para que se fijen ideas y bueno, y continuamos. Ahora vamos a cerrar con la meditación, si les parece. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Gracias, gente, gracias por estar, gracias por participar. Seguimos en contacto vía el grupo de WhatsApp, súmense, y también en el canal de YouTube para que ahí se suben las grabaciones y poder recurrir eventualmente al material. Mañana tenemos 8 de la noche de Argentina, la clave de la teosofía. El miércoles tenemos 8 de la noche de Argentina, doctrina secreta. El jueves tenemos triple jornada, 4 de la tarde de Argentina, curación en espiritual. 8 de la noche, astrología esotérica con el texto de Júpiter. 10 de la noche de Argentina, el texto de Omram, reglas de oro para la vida diaria. Y el viernes, 7:30 p.m. de Argentina, Tratados del Fuego Cósmico. Tenemos una larga semana de trabajo. Gracias a todos, nos vemos mañana o el lunes próximo. Bendiciones, que estén muy Feliz bien. noche, Chau, paz chau. profunda. Bendiciones. Chau, chau. Feliz noche, bendiciones. Vamos a detener la grabación.